Tomen, por favor, hermanos, su lugar y escuche con atención este aviso que tengo que compartirles. Todos hemos sido testigos cómo ha llovido en los últimos días, no solo en la ciudad, sino en toda la República. Los hermanos de Veracruz, particularmente el Puerto, Tuxpan, Poza Rica, Álamo y otras poblaciones han sufrido grandes pérdidas. Los hermanos de Veracruz del presbiterio están trabajando para de alguna manera hacer menos sensible esta situación. Pero hoy por la mañana recibo este mensaje que le comparto y que escuche usted. Las congregaciones de Hidalgo, Huiziticola, con las lluvias quedaron incomunicadas por derrumbes y deslaves que destruyeron los caminos, las casas de los hermanos, y todo está lleno de agua. Estoy solicitando apoyo del presbiterio metropolitano para reunir víveres y ropa. Primero Dios entregará el próximo domingo en el Escobal, que es nuestra congregación más cercana a esa zona inundada. Bien, escuche bien esto. Vecinos de aquí de la colonia nos han pedido, precisamente para esta necesidad en diversos lugares, nos han pedido instalarse a partir de mañana aquí en la esquina, en nuestra banqueta. Van a tener un centro de acopio. No podemos decir que no, porque es un asunto de solidaridad, es un asunto de humanidad. Pero quiero pedirle a usted, si tiene a bien apoyar a los hermanos de Hidalgo Huiziticola, no lo deposite con los vecinos que van a estar ahí en la esquina, sino que puede ir usted a Papiro o puede usted entregarlo aquí en la vigilancia, con la indicación que es precisamente para nuestros hermanos de Hidalgo. Esto lo debemos hacer hasta antes del viernes al mediodía, porque los hermanos del presbiterio metropolitano vendrán aquí el viernes por la tarde para llevar víveres y ropa. Si usted va a donar ropa, la recomendación es que done ropa en buen estado y limpia. No traiga usted lo que a veces por aquí se recibe, sino ropa limpia y en buen estado. Le agradezco la atención y esto, además, oremos por los hermanos que han perdido en muchos casos sus viviendas. Ahora les pido que nos pongamos de pie. Busque usted el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, en el capítulo 8 de este precioso libro, y leamos de manera alternada hasta el versículo 13. Yo leeré el primer verso y usted el siguiente. Empiezo la lectura. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Porque de muchos
que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había engañado mucho tiempo. También creyó Simón mismo, todos, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes que estaba atónito. Tome su lugar para sentarse. No solo en Jerusalén, en el nombre de Cristo Jesús se realizaron milagros en el primer siglo después de la venida de Pentecostés. Recordemos que se desarrollaba tal expectación que los familiares de los enfermos sacaban a las calles a esos enfermos y decían que al menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Por supuesto que la sombra de Pedro y la sombra de Juan no tenían ningún poder. Quien tiene el poder es el que hizo el cielo y la tierra, y es nuestro Señor Jesucristo. En los días de su ministerio en esta tierra, el Señor Jesús dijo a sus discípulos que no fueran a tierra de samaritanos. Ellos, los discípulos, no estaban preparados para enfrentar una hostilidad que era común entre judíos y samaritanos. Eso fue en determinado momento. Dios es multiforme y su acción también es multiforme. No necesariamente actúa de una manera, actúa de muchas formas. Ahora vemos que no obstante aquella indicación, cuando le preguntan, ¿restaurarás el reino del Señor en estos días? Él les dijo, no les toca a vosotros saber esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios, su Espíritu Santo, descendió, se formó una iglesia. Como dicen los historiadores, Eusebio de Cesarea, después de 10 años ya había una congregación en Jerusalén de más de 25,000 personas. Los creyentes de Jerusalén estaban felices. Recibían bendiciones todos los días, milagros, y también recibían alimento, comida. Se proveía para todos los necesitados. Disfrutaban de la gracia del Señor. Miraban
cómo la iglesia crecía cada día, porque dice el libro de los Hechos que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Pero el Señor había dicho ya lo que tenía que suceder. El Señor tenía un plan. Dice el profeta: vuestros caminos no son los caminos del Señor. Él tiene otros caminos. Nos asombra esto, la manera en que Dios actúa para el cumplimiento de sus planes. El Espíritu Santo llenó, inspiró a Esteban para dar un testimonio poderoso ante el sumo sacerdote. Otra vez digo, nos asombra cómo Dios actúa, cómo Dios hace las cosas. A veces no las hace como se las pedimos. Ese testimonio que dio Esteban lo llevó a la muerte, preparando Dios a un siervo para morir. Y murió por el martirio. Después de esto, vino una gran persecución sobre la iglesia de Jerusalén. Esa iglesia que estaba pidiendo más y más poder. Si hubieran sabido el canto que nosotros aquí entonamos, lo hubieran cantado. Manda, oh Dios, una ola de tu gran poder. Estaban felices ellos. Pero el Señor tenía otros planes. Vino la persecución. Saulo entraba a todas las casas y sacaba a los creyentes y los llevaba a la cárcel. Los despojaba de sus bienes. Eran despojados de sus propiedades y otras gentes las invadían. Así tuvo que salir esa iglesia comodina de la ciudad de Jerusalén, pero no se lamentaban, no decían por qué nos pasa esto. Dice la Escritura, lo hemos leído, iban por todas partes anunciando la palabra de Dios. No debe maravillarnos, hermanos, que Dios permite en nuestra vida circunstancias, incluso dolorosas, en nuestra vida o en la vida de los nuestros. Si estas circunstancias en el plan de Dios son para que seamos edificados con testimonio, pero sobre todo para que la gloria sea para Él. El más grande perseguidor de la iglesia, ese judío llamado Saulo de Tarso, ese judío que con crueldad perseguía a los creyentes, por medio de él el Señor realizó la persecución. Este Saulo estuvo presente, avalando con su presencia precisamente cuando Esteban fue apedreado. Algunos preguntan, si ese testimonio de Esteban tan poderoso ante el sacerdote, ante el Sanedrín, fue hecho en el poder de Dios, ¿por qué Saulo no se convirtió en ese momento? ¿O por qué Dios, Espíritu Santo, cuando los llamados Ananías y Zafira mintieron, los privó de la vida?
¿Por qué no privó a Saulo de la vida? Y si hubiera evitado la muerte de Esteban, la persecución. Dios no hace las cosas que nosotros pensamos que son las mejores, porque sus caminos son mejores que nuestros caminos. Si el Señor hubiera privado de la vida a Saulo, los hermanos hubieran dicho justicia divina, pero no fue así. Ese malvado, ese hombre despreciado, estaba llamado ya no a ser Saulo, a ser San Pablo, apóstol de Jesucristo a los gentiles. Pero el centro de nuestro pasaje, señales y maravillas hechas en el nombre del Señor Jesús. Un diácono, un servidor de las mesas, un mesero. Primero Esteban, capítulo 6, y luego Felipe. El libro de los Hechos no informa por qué Felipe el diácono fue a Samaria a predicar el evangelio. Más adelante nosotros vemos cómo el Espíritu Santo toma a Felipe y lo lleva en el camino que desciende a Gaza. Felipe, cuyo nombre significa en griego el amigo de los caballos, era precisamente por nacimiento griego, pero judío. Y su porte era griego. Y los samaritanos, que tenían una diferencia ancestral con los judíos, cuando él llegó no fueron hostiles. Y entonces Felipe, llevado por el Señor allí, pudo con libertad predicar el evangelio. Aquellos judíos que odiaban aquellos samaritanos que odiaban a los judíos, y ellos a los samaritanos, estaban perplejos de oír cómo un judío de Nazaret había entregado su vida en el Calvario por toda la humanidad. De servidor de mesas, fue convertido por el Espíritu Santo en un poderoso predicador. Hablaba de Cristo, su vida, sus obras, su muerte, su resurrección. Felipe tenía en su corazón un Cristo vivo. Felipe posiblemente no conoció al Señor en persona, pero por la fe, las palabras de Pedro y de Juan llegaron a su alma y desarrolló una fe viva y poderosa que no podía ser contenida para él. Tenía que ser proclamada. Anhelaba hacerla llegar a todos aquellos respecto de los cuales el Señor había dicho que conocerían de su nombre hasta lo último de la tierra. Uno a uno, los samaritanos que escuchaban el poderoso mensaje de Cristo Jesús en los labios de Felipe, entregaban sus corazones al Cristo de Nazaret. Y había pronto multitudes convertidos al Evangelio. Leemos nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 25, en ese encuentro que el Señor Jesús en el pozo de Jacob tuvo con una mujer samaritana, que la mujer le dijo que esperaban al Mesías, que esperaban a Cristo. Ellos conocían entonces el capítulo 61 de Isaías y sabían por eso que el Mesías sanaría a los enfermos,
daría vista a los ciegos, daría libertad a los cautivos. Y Felipe les dijo que el Mesías había venido y que el Mesías era Cristo Jesús y que en su nombre ahora verían señales, milagros y maravillas. Qué grande es el nombre de Cristo Jesús. Sus bellas notas al cantar, mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús empezaron a ocurrir milagros. Fundamentalmente, liberación de endemoniados. Apareció un hombre llamado Simón, un hipócrita. Los samaritanos creían que Simón tenía un poder de Dios. Con artes mágicas realizaba curaciones milagrosas, pero veía que Felipe, en el nombre del Señor Jesús, sanaba enfermos donde él no podía, liberaba demonios donde él no podía. Simón se dio cuenta que Felipe tenía un poder distinto al suyo, poder en el nombre del Señor Jesús. Y él anheló ese poder. Cuando los samaritanos se bautizaban, él se bautizó también. Era un hipócrita. Quería el poder para seguir exaltándose y seguir dominando a los samaritanos. Entonces llegaron a Samaria Pedro y Juan, y el Espíritu Santo, que llenaba de gozo a los samaritanos por las bendiciones recibidas, el Espíritu Santo empezó a derramarse sobre los corazones de aquellos habitantes. Y Simón ofreció dinero a los apóstoles. De ahí viene la palabra simonía. Cuando se realiza una actividad aparentemente religiosa o en el nombre del Señor, pero que tiene un motivo económico. Los apóstoles de inmediato lo reprendieron y le dijeron que se arrepintiera. Le dijeron: estás en oscuridad, vas a tener un fin nada agradable. Entonces él pidió, ya había visto el gran poder de Dios, y entonces pidió que oraran por él. Los apóstoles oraron, pero Simón no era sincero. Y sin embargo, Dios es bondadoso. Aún con los enemigos del Evangelio, Dios hace misericordia. Estos hechos terminan en nuestro pasaje diciendo que muchas poblaciones de los samaritanos les fue anunciado el Evangelio de poder. Hoy decimos estas palabras, hermanos, lo decimos con pleno conocimiento de causa. Dios no vende sus dones. Amén. Gloria a Dios. Dios no premia a aquel que busca su propia gloria, pero al corazón contrito y humillado no desprecia. Si hubiera aquí una persona que necesite la gracia de Dios, en un sentido espiritual, Dios está en todas partes. Él está aquí con nosotros. Pero en un sentido espiritual le pido que se ponga de pie y camine, son unos cuantos metros, y venga aquí, doble sus rodillas en el altar y dígale: Señor, yo necesito tu gracia.
Yo no quiero dinero. Yo no quiero sacarme la lotería. Yo lo que quiero es que tú estés en mi corazón. Yo lo que anhelo es que tú vivas en mi hogar y en el hogar de mi familia, y que seamos siempre bendecidos por ti, con toda buena dádiva y con todo don perfecto. Siga viniendo, siga acercándose. Dios está con nosotros. Él no se quedó en Samaria, Él está aquí en este momento. Oremos al Señor.